Hola jóvenes, buenos días. Un gusto saludarles nuevamente por este medio. Sean bienvenidos a nuestra clase número 3 de Física 2, estas actividades que estamos trabajando durante esta jornada de sana distancia. Bienvenidos. El conocimiento que vamos a abordar el día de hoy es del bloque número 2, calorimetría, y se llama dilatación térmica. Vamos a hablar de, primero, a entender que la dilatación térmica es un cambio de dimensiones. Es el cambio del tamaño de un cuerpo. La magnitud del aumento o disminución del tamaño depende de la naturaleza del cuerpo, o sea, de qué esté constituido, si es sólido, líquido o gas, las dimensiones iniciales y la cantidad de calor que se transfiera a este cuerpo. En este mapa conceptual de la dilatación térmica, primero, pues vamos a entender qué es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a su temperatura. Esta dilatación térmica afecta a todos los estados de agregación de la materia, sólidos, líquidos y gases. Sin embargo, ¿sí?, dice que se puede notar más en los sólidos y que una característica de los líquidos, específicamente del agua, es que cuando disminuye su temperatura, lejos de contraerse, esta aumenta. Es por ello que cuando dejamos un líquido en un recipiente súper lleno, lo dejamos en el congelador, cuando vamos a revisarlo, pues ya el recipiente que lo contiene, ¿sí?, aumentó su volumen, porque pues al expandirse sus partículas, pues buscan mayor espacio. Si dejamos un recipiente de vidrio, pues como su contenido es líquido, lo que pasa es que entonces al aumentar su volumen, ¿sí?, truena el vidrio. ¿Por qué se dilatan? Dice que cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, ¿sí? La energía cinética aumenta, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Es por ello que el cuerpo necesita aumentar su volumen. Si nosotros inyectamos energía cinética a este cuerpo, pues obviamente sus partículas se van a mover mucho más y, como lo menciona aquí, pues van a necesitar mayor volumen. Vamos a hablar también de los tipos de dilatación térmica. Son tres tipos los que vamos a abordar. La dilatación lineal, que como su nombre lo indica, se da solamente en línea, se produce en cuerpos como varillas, alambres, barras, ¿sí? Estas nos dice que la vamos a poder denotar con la siguiente fórmula. Longitud final es igual a longitud inicial por 1 más alfa, significa coeficiente de dilatación lineal, más el incremento de temperatura o diferencia de temperatura. Vamos a también hablar de la dilatación superficial. Esta se produce cuando predominan dos dimensiones, o sea, una superficie frente a una tercera. El ejemplo de cuerpos que se dilatan superficialmente son láminas, planchas, y no hablemos únicamente de las planchas para la ropa, hablemos de las planchas, por ejemplo, que utilizan los taqueros para cocinar la carne. También ellas tienen un aumento a lo largo y a lo ancho. En casa lo podemos observar en los vidrios, ¿vale? La fórmula para esta dilatación superficial va a ser que, como hablamos de dos dimensiones, entonces ahora vamos a hablar de área. Entonces vamos a poder encontrar con la siguiente fórmula: área final la vamos a encontrar multiplicando al área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial, que en este caso lo vamos a denotar con la letra gamma por la diferencia de temperatura. También vamos a tener una dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica pues se produce en tres dimensiones: largo, alto y ancho. De ahí que su fórmula denote al volumen. ¿Dónde vamos a observar esta dilatación volumétrica? Pues la podemos observar en los dados, en las estatuas de los jardines, también lo podemos observar en las canicas, ¿sí? Van a tener una dilatación, pero no van a aumentar su tamaño al doble. Su dilatación va a ser mínima, lo vamos a observar más adelante en los ejercicios. Para poder encontrar esta dilatación térmica vamos a ocupar la fórmula que dice que el volumen final es igual al volumen inicial menos 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica, que va a estar denotada por la letra beta, por la diferencia de temperaturas. Eso es de manera general lo que vamos a abordar en este tema. Ok, ahora vamos a iniciar con los coeficientes de dilatación lineal, ¿sí? Los coeficientes de dilatación lineal, pues como ya lo vimos en el mapa conceptual, dice que es un incremento de longitud de una varilla
con largo inicial de 1 metro. Cuando su temperatura se eleva a 1 grado centígrado, varía según el material. ¿Sí? La varilla puede ser del material que ustedes consideren, de los que tenemos aquí, de fierro, de aluminio, de cobre, de plata, pero su aumento de longitud pues va a depender del material. La dilatación lineal se va a representar con la letra alfa, y estos valores que nosotros observamos aquí para la dilatación lineal son constantes, entonces los estaremos utilizando de acuerdo a lo que nos solicite cada uno de los problemas que más adelante vamos a ver. Ahora observamos la ecuación de la dilatación lineal. Esta ecuación es muy sencilla, ¿sí? Hasta su nombre lo indica, es una ecuación lineal. Entonces vamos a considerar LF, que significa longitud final, LI, que significa longitud inicial, 1, que es un valor constante, más A, alfa, que significa coeficiente de dilatación lineal y se mide en grados centígrados, menos 1, y vamos a considerar a las temperaturas, a la temperatura final menos la temperatura inicial. Podemos también denotar temperatura final menos temperatura inicial con el triangulito y la letra T. Eso significa diferencia de temperaturas. Ahora vamos a hablar de los coeficientes de dilatación superficial. Hace un momento mencionábamos que la dilatación superficial se caracteriza porque ahora vamos a tener largo y alto. Al tener esas dos dimensiones, largo y alto, pues vamos a tener una área, porque entonces ahora vamos a medir la dilatación superficial en metros cuadrados. La dilatación superficial, si no la conocemos, la podemos obtener de multiplicar 2 veces la dilatación lineal, pero si la conocemos, pues la podemos utilizar de manera directa. Ahora hablemos de la ecuación de la dilatación superficial. Esta ecuación es muy semejante a la ecuación que utilizamos en la dilatación lineal. Lo único es que ahora, en lugar de hablar de longitud, vamos a hablar de áreas. Área final, que se va a medir en metros cuadrados, área inicial también en metros cuadrados, el coeficiente de dilatación superficial, que se mide con gamma, y sus unidades de medida son grados centígrados menos 1. Entonces lo vamos a representar ahora con la letra gamma. Y lo que no cambia, temperatura final y temperatura inicial. Último, vamos a hablar de la ecuación de la dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica, insisto, se caracteriza porque ahora va a tener largo, alto y ancho. Y la ecuación es exactamente la misma que la dilatación lineal y la dilatación superficial, solo que ahora vamos a considerar el volumen, dado que sus unidades son cúbicas. Vamos a tener un volumen final, un volumen inicial, beta, que va a representar el coeficiente de dilatación volumétrica, temperatura final y temperatura inicial. También para este tipo de dilatación vamos a tener sus coeficientes de dilatación volumétrica. Si no los llegáramos a tener, insisto, y conocemos los coeficientes de dilatación lineal, simplemente multiplicamos el coeficiente de dilatación lineal por 3 y obtenemos el coeficiente de dilatación volumétrica. De conocerlos, pues simplemente los utilizamos, como ya los mencionamos anteriormente. Ahora vamos a ver la forma de solucionar algunos ejercicios. Denotemos el primer ejercicio. Edgar Gajo diseñó un riel del tren para el proyecto de ciencias. Deberá exponerlo en la cancha del colegio, por lo que debe calcular la distancia de separación entre cada barra de hierro, para evitar que se pueda dilatar en exceso y no se pueda formar correctamente la vía. Si la temperatura adquirida en la barra tras la exposición del sol es cercana a 78 grados centígrados, la longitud de cada barra es de 70 centímetros y la temperatura de la habitación donde está armando el riel tiene 27 grados centígrados. ¿Cuánto medirá cada barra después de exponerse al sol? ¿Qué distancia mínima deberá dejar Edgar Gajo entre una barra y otra? Considere el coeficiente de dilatación lineal para el hierro igual a 11.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados menos 1. Como podemos observar, ¿sí?, tenemos un problema que pareciera muy complejo por todo el texto que tiene. Sin embargo, pues nosotros ya sabemos que para poder discernir todo ese texto necesitamos encontrar primero los datos que nos da el ejercicio.
¿sí? Lo primero que nos da, dice que es que tiene una longitud inicial de 70 centímetros, su coeficiente de dilatación lineal es de 11.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados, una temperatura final que es a la que va a estar expuesta el riel del tren es de 78 grados centígrados y donde la están armando es de 27 grados centígrados. Nos pregunta es la medida de cada barra después de exponerse al sol. Para ello vamos a utilizar la fórmula de dilatación lineal porque, como podemos observar, tenemos unidades lineales. Entonces, desde ahí nos da la pauta de que es una dilatación lineal. Utilizamos la fórmula de longitud final es igual a longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación lineal por la temperatura final menos la temperatura inicial. Hacemos la sustitución de datos, como podemos observarlo. Ya que hicimos la sustitución de datos, consideramos primero, según la jerarquía de operaciones, que primero se resuelve lo que está entre paréntesis. Entonces al 78 le resto 27 y me da 51. Ese 51 lo voy a multiplicar por 11.7 por 10 a la menos 6. Al multiplicarlos voy a poder eliminar mis unidades de medida porque dice que en la multiplicación las unidades de medida se suman. Sin embargo, aquí no las vamos a poder sumar porque tengo grados centígrados menos 1 y grados centígrados positivo, se eliminan ambas unidades. Al realizar la multiplicación nos resulta 5.967 por 10 a la menos 4. Le sumamos 1 y nos da 1.0005.967. Multiplicamos por los 70 centímetros que son la longitud inicial y dice que la longitud final que va a tener cada riel después de exponerse al sol es de 70.041 centímetros. También nos pregunta la distancia mínima que debe dejar entre una barra y otra. Para determinar esa distancia mínima voy a hablar de una diferencia de longitudes. Para ello voy a denotar con la letra delta diferencia y con la letra L pues longitud. Diferencia de longitud la voy a encontrar al restarle a la longitud final, le resto la longitud inicial. Entonces 70.041 centímetros menos 70 centímetros dice que la diferencia o lo que debe dejar de espacio entre cada barra por lo menos es de 0.041 centímetros. Aquí considero pertinente mencionarles que deben considerar todos los decimales, porque como pueden observar, la diferencia es mínima. Entonces, si nosotros ahora solo tomamos 2 decimales, no vamos a poder denotar esa diferencia. Entonces, les sugiero que por favor utilicen todos los decimales. Ahora analizaremos el siguiente ejemplo. Durante las noches de invierno, la lámina de aluminio que sostiene un letrero en el jardín sufre un enfriamiento, ya que la temperatura de todo el día es de aproximadamente 40 grados centígrados y por las noches es de 20 grados centígrados. Si en la mañana la barra mide 1.2 metros cuadrados, ¿qué superficie tiene en la noche? Considere el coeficiente de dilatación superficial del aluminio igual a 44.8 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a observar qué datos nos está dando el ejercicio. Nos da una área inicial de 1.2 metros cuadrados, un coeficiente de dilatación superficial de 44.8 por 10 a la menos 6 grados centígrados menos 1, una temperatura final de 20 grados centígrados y una temperatura inicial de 40 grados centígrados. Desde que tenemos los datos y nos habla de metros cuadrados o de unidades cuadradas, no necesariamente tienen que ser metros, pueden ser centímetros, ¿sí? Y nos habla de unidades cuadradas, pues se denota que es una dilatación superficial. Ocupamos la fórmula que ya conocemos para determinar el área final, sustituimos los datos que nos da el problema. Ya que los tenemos sustituidos, recordemos que para poder resolverlo primero vamos a considerar lo que está entre paréntesis. A 20 grados centígrados le quito 40 grados centígrados, me quedan menos 20 grados centígrados. Multiplico menos por más, el resultado será negativo. 44.8 por 10 a la menos 6 por menos 20 me resulta menos 8.69 por 10 a la menos 4. Posteriormente le sumo 1,
más 1 me resulta 0.999 y lo multiplico por 1.2 y mi resultado es 1.198 metros cuadrados. La longitud que tiene en la noche es esa, 1.198 metros cuadrados. Revisemos el último ejercicio. Juan tiene un tanque con 10.000 centímetros cúbicos de gasolina. Está almacenado a 20 grados centígrados de temperatura. Si la temperatura ambiente aumenta a 33 grados centígrados, ¿cuánto aumenta su volumen? Considere el coeficiente de dilatación cúbica de la gasolina igual a 900 por 10 a la menos 6 grados centígrados menos 1. Y lo mismo que venimos haciendo en los ejercicios anteriores, buscamos los datos que nos da el problema, ya que tenemos esos datos, ¿sí? Buscamos de las tres fórmulas que ya conocemos, cuál se presta para este ejercicio. Pues, insisto, tenemos unidades cúbicas. Al hablar de unidades cúbicas, pues estaríamos hablando de volumen. Sustituimos los datos, recordando nuevamente que primero se realizan las restas y todo lo que está entre paréntesis, y restamos a 33, le quitamos 20, nos quedan 13, lo multiplicamos por 900 por 10 a la menos 6 y nos queda 0.0117, le sumamos 1 y nos queda 1.0117. Lo multiplicamos por los 10.000 centímetros cúbicos de gasolina y dice que el volumen final que se va a obtener es de 10.117 centímetros cúbicos. Sin embargo, la pregunta dice ¿cuánto aumenta su volumen? Para saber en cuánto aumentó, lo único que tenemos que hacer es lo mismo que en el primer ejercicio, solo que ahora vamos a considerar al volumen. Delta, que significa diferencia de volumen, es igual al volumen final menos el volumen inicial. Le restamos a 10.117 centímetros cúbicos, le restamos 1.000 centímetros cúbicos y dice que el aumento de volumen fue de 117 centímetros cúbicos. Como pueden darse cuenta, son ejercicios relativamente sencillos. En todos los procedimientos llevamos a cabo la jerarquía de operaciones y los procedimientos son muy similares. No tenemos que hacer conversión de unidades si es que el problema no nos lo solicita. ¿Sí? Si a lo mejor aquí nos dijera que expresáramos el volumen en litros, lo único que tendríamos que hacer sería convertir esos centímetros cúbicos a litros. Pero si no lo pide, no será necesario. Agradecerles el espacio que me brindan para la explicación de los ejercicios y pues solamente hacerles hincapié en que resuelvan los 3 ejercicios que se les están proporcionando. Agradezco mucho y que tengan excelente día.